Bueno, hay gente que se salva en tablita. Bueno, en el caso del Titanic, de la película, se salvó la muchacha en una puerta. Esa fue en tablota que se salvó. En República Dominicana, salvarse en tablita quiere decir que en el último momento, casi un Deus ex machina, fue que vino la salvación, como pasa en Hollywood, pero que a veces pasa también en la vida real. Entonces imagínense que usted sea acusado de un delito, condenado a la pena capital, y que a pocos días, a un día, a horas de la ejecución de la pena, pues se descubra que no, que usted era inocente. Bueno, pues de un caso como ese que le vamos a contar la historia. Así que no se vaya, que esto se va a poner interesante y curioso. Hola amigos, bienvenidos a Titico RD y Dionis. Hay gente que es dichoso hasta para fracasar, hasta para la desgracia, son afortunados. ¿Qué fue lo que pasó? Yo pienso que a eso es lo que se le llama tener un buen ángel de la guarda. Bueno, yo creo que ni tan bueno porque se tardó. Lo que estaba era lejos el ángel porque se tardó 20 años en llegar. No, pero el problema fue que el mismo ángel de la guarda, que quería haberlo muerto hace 20 años. Y se presenta al juzgado a decir no, que pues no. Se me complicó a mí ahora la historia. Espérate, barájamelo al paso. Vamos desde el principio. ¿Qué fue lo que pasó? El caso de Robert Robinson, hace 20 y tantos años, 21 años, que él se le culpó de haber matado a su hija de meses. Y dicen que porque él la agitó y esto provoca en el cerebro que todavía no está bien formado. Ajá. Y eso, pues la niña no aguantó la presión y todo esto, y cuando fueron el detective que siguió el caso, porque pues, eso fue un show, ¿no? Una cuestión, él la fue a llevar al hospital, en el hospital, en el Fury. ¿Qué fue lo que le pasó a la niña? Entonces detectaron que había que había sido agitado. El trauma ese de la agitación. Trauma cefálico. Y empezó toda la historia ahí, y al detective va allá a recibir el caso, porque en estos casos nadie se puede mover, porque hay Desde luego. Estamos hablando de que hay una potencial víctima. En ese punto todavía no sabemos si realmente fue así o asá, pero hay que investigarlo. Correcto. Para saber qué fue lo que pasó con esa niña. Pues el investigador de entonces, el detective, confirmó, según su investigación, que él era el culpable, él era el que estaba próximo a la niña cuando le pasaron los hechos y todo lo demás. Resulta que hace 20 años atrás, cuando él da su teoría, el juez decide que sí, vamos a fijarle con 20 años de cárcel y después la pena capital. Tiempo para arrepentirse de más, ¿no? Pero el tema ahora es que quien se arrepintió fue el mismo que visualizó que sí, que él debía de estar en pena de muerte y que le consiguió todo esto. ¿El juez se arrepintió? No, el juez no. El detective, que fue el primer. El detective. Exacto, fue el primero acusador. Y en quien se basa toda la teoría de que él... No, el detective fue el que tuvo que destruir su inocencia prácticamente. Correcto. Con su evidencia. Y el juez, en ese tiempo, con año 2000, empezando lo del año 2000, todas estas cuestiones de toda esta gente que está apareciendo, que matan por nada, que yo no sé qué, se la desquitó con él. Y probablemente también la presión social, la presión mediática. Pues el caso es que Robert Robinson ahora le tocaba ya su momento de... el Matajari. Y una jueza acaba de frenar el corte y dijeron, no, la sociedad se ha puesto en vilo. Dice, ¿qué es esto? Porque si ya dio los 20 años, ya lo que falta es la otra. Y viene el mismo detective que demostró que él era culpable a demostrar que no, que es inocente. Que es inocente, basado en que a la niña le hicieron estudios y un doctor en ese momento certificó, que fue lo que el detective desmanteló en ese momento, que la niña tenía un virus y que le estaba produciendo fiebres y otras cosas, que había un virus. O sea, la niña estaba infectada con un virus, entonces es posible... Entonces el detective omitió esa información en el juicio.
No, la descartó en el momento diciendo que la causa de la muerte de la niña no era por el virus, sino por lo que... Entonces ahora la teoría de él es que dice que como el médico dijo eso, no lo pensó bien, 20 años después se da cuenta que no quiere que le carguen este muerto. Bueno, voy a señalar en defensa del detective que tú sabes que la ciencia va evolucionando. Probablemente hoy en día se sabe que ese virus provoca un efecto en el cerebro similar al que le terminó quitando la vida a la niña y que entonces tenga sentido, pero que en aquel entonces no lo tuviera. Ok, entonces la incógnita es que si se declara no culpable, porque ya se paró lo de, ahora va a juicio otra vez, abrir, para ver si le descartan la muerte. Después de 20 años, calcúlale eso en Texas, con las leyes de Texas, la indemnización que ese tipo hay que buscarle del Estado. O hay que pagarle al 20 años de su vida. 20 años de su vida, entonces ahora resulta que cuando le van a pagar... No, espérate. No solamente 20 años de su vida, no, sino que además el descrédito público, porque también para toda la sociedad, él fue el que le quitó la vida a su hija. Entonces ahora se aparece este ángel de la guarda, diciendo que no, que todo lo contrario. Sí, pero dan ganas de ahorcarlo al ángel de la guarda. Lo que yo creo es que él se está financiando. ¿Cómo que se está financiando? Porque a él de seguro que él habló con el tipo, mira, a ti te van a volar la cabeza. Vamos a evitar que te vuelen la cabeza. Tú te vas a quedar vivo y vamos a partirnos lo que te den a ti, mitad y mitad. Porque eso es un show como demasiado. ¿Cómo te va a dejar que 20 años preso un tipo y ahora sale de que en búsqueda de... Que 20 años después fue que... mira, ahora fue que me di cuenta. Que me di cuenta. La prueba que demuestra. Y el Estado entonces le van a dar en la madre. O sea, ese es un caso para investigar al mismo detective. Al mismo detective. No, pero te voy a decir algo. Habría que ver si el detective se apegó a la normativa. Porque hay ocasiones que las personas, no solamente un detective, hay ocasiones que las personas creen que es determinado resultado el que habrá. Y entonces cuando tratan de averiguar, todo lo que hacen es para confirmarse a sí mismos que esa es la verdad. Por lo tanto, si el detective, previo a la investigación, llegó a la convicción de que había sido él el culpable, en lugar de investigar qué pasó, iba a buscar la forma de probar que él era el culpable. Esto es un detalle importante porque en la ciencia pasa lo mismo. En la ciencia se considera hoy en día como el veneno de la ciencia la especulación. Antes se observaba, se generaba una teoría y entonces se investigaba. Ahora no, ahora se observa e inmediatamente se pasa a la investigación. Porque si yo digo que en caso de que tal cosa pasó, el motivo es este, sin haberlo investigado, existe la posibilidad de que yo toda mi investigación la base en probar que eso es así. Y desde que tenga la más mínima prueba, doy mi investigación por concluida. Por concluida. Entonces a eso se le llama enclavarse. Porque al igual que un perro amarrado a un poste, lo único que se puede hacer es radicar sobre ese principio y no se puede llegar más allá. Entonces, por eso en la ciencia eso se considera un veneno. Pero si aplicamos el método científico en toda investigación, también habría que aplicarla en la investigación policíaca. Ese detective debió apegarse a un principio tan básico como el ir a investigar en lugar de hacerse una idea en su mente, que como todo ser humano puede hacerle trampa a su mente y convencerlo de algo que no es la verdad y que al más mínimo indicio de su confirmación de su propia convicción, entonces arruinarle la vida a otra persona, a alguien que de plano ya al seguir viviendo iba a ser muy difícil después de la pérdida de su hija, que encima de eso quede como el responsable de la muerte de su hija, que le cueste 20 años de su vida encerrado en una celda y casi en los cuesta la vida y casi la vida. Pero la pregunta ahora es, si es verdad que esto acontece y esa persona fue señalada considerada para que sea aplicada a la pena capital, si esto se desmonta ahora, es posible que esto sea el detonante para que se retire de plano ya a quitarle la vida a cualquiera. Hay que quitar eso de las leyes de Estados Unidos donde quiera que estén. En China, la ley es tan drástica de la pena capital que hay 5 puntos básicos por la que Bueno, en el caso famoso aquel de cuando las Olimpiadas,
Era por una leche que se había contaminado por mal manejo. La empresa sabía que se había contaminado la leche y aún así la distribuyó. Todo el que tuvo que ver con cada uno de esos procesos fue castigado. Los que solo transportaron o llevaron o qué sé yo qué fueron a la cárcel. Ahora, quienes tenían pleno conocimiento y la cúpula de la empresa terminaron en el paredón de fusilamiento. Fusilado. Y se creía que eso no iba a pasar porque estaba ahí mismo a las puertas de las Olimpiadas. Pero no, los tipos lo fusilaron con turistas en la ciudad por motivo de las Olimpiadas. Ya los ejecutaron. O sea que ellos no relajan con eso. No relajan con eso de la pena capital. Entonces, si en Estados Unidos se le está dando la vuelta de que es posible considerar la vida después que usted alegó que sí, entonces, señores, pueden morir muchos inocentes. Así que ese tema va a descartar que todos los demás puedan ser posibles de llevarlo a algo así, a una acusación así de pena capital, cuando se pueda demostrar que después se vuelve negocio. Bueno, en mi opinión personal, ese detective debería ir a la cárcel también. Hacer una investigación a ver si fue intencional, si fue negligencia y dar algún tipo de castigo. No voy a decir que la cárcel tal vez exagere. Tal vez lleve otro tipo de castigo que no sea, pero si se determina que hubo una negligencia grave o que él estaba consciente o que él descubrió que se había equivocado con más antelación, porque tal vez fue que no aguantó, ay, ya llegó el día de, no, espérate. Pues pudo haber ahorrado 10 años de cárcel a este señor. Por eso digo que entonces, ahora cuando viene todo a caer ya, que ya lo que queda es que Robinson a esta altura de juego ya estuviera entregado para sepultura, resulta que ahora tiene el respiro de vida y con tremenda condición ahora de quedar cargado de dinero. O sea, que hay que entonces hay que ver todos los abogados que están involucrados en esto, todo el mundo que está peleando el una caso, repartición ahí tremenda. Entonces, usted me deja en los comentarios su opinión acerca de esto. Si usted cree que el detective debería ir a la cárcel, si deberíamos modificar criterio para castigar a alguien, sobre todo cuando se trata de pena de muerte. Si realmente debería eliminarse la pena de muerte. Yo soy de los que creo que hay cierto delito que descartan a una criatura de ser considerado humano. Y como el derecho a la vida pleno lo tenemos exclusivo para los seres humanos, entonces si usted pierde esa calidad, pues entonces usted no busca nada por ahí suelto, porque un perro muerde a un niño y sacrifican al perro. Entonces usted tiene por ahí otro tipo de animales que hacen cosas aún peores que el morder y simplemente lo guardan en una celda y unos pocos años después andan en la calle por ahí, listos para hacer otra diablura. Pero esa es mi opinión personal. Yo quisiera conocer la suya. De paso, mírelo en nuestra tienda. Tenemos ahí 2 o 3 cosas que están muy chulas, muy bonitas. Ahí hay unos suéteres. Y sobre todo, mi favorito, que es el logo de No Chapeadora. Tenemos varios artículos con ese logo. Si el video le gustó, dele a me gusta. Y si no le gustó, entonces no haga nada. Y nos vemos en el próximo video, que será en menos de 20 años.